Decíamos que acá estamos con otro programa Resonando. Hicimos... Dale. Tuvimos una breve interrupción porque montamos la cámara, gracias Bruno. Lo estamos volviendo loco, Bruno, con la buenas noches. Con los cortes, bueno, no, tuvimos una pequeña interrupción porque nos habíamos olvidado de poner a funcionar la cámara. Le informamos a los oyentes, los habituales ya lo saben, que los programas salen en el canal de YouTube Resonando 2013. Repito, Resonando 2013 en YouTube. Ahí el querido Pablo Marrero sube los programas y así que los oyentes lo pueden ver por esa vía y escuchar obviamente. Tenemos 099-600-289 para mandar mensaje de texto, repito, 099-600-289, y tenemos también el blog resonandoenfenix.blogspot.com, Resonando en Fénix, ahí están los trabajos que más o menos vamos escribiendo y alguna cosa que no la escribimos nosotros pero que nos parece interesante también se publica en ese blog. Como vías de comunicación tenemos también el correo electrónico resonando2010@gmail.com. Repito, resonando2010@gmail.com. Bueno, hechos los preámbulos, vamos a ver de qué nos ocupamos en este programa. Llegó un mensaje, vamos a leerlo. Pregunta Mujica, ¿le pidió que empezaran a trabajar a los sirios o a los dirigentes del PIT-CNT? Bueno, le pidió que empezaran a trabajar a los sirios o a los dirigentes del PIT-CNT. Este es Inocencio, un abrazo a Inocencio que siempre manda mensajes, un oyente muy fiel por cierto. Y le pidió, parece que empezaran a trabajar a los sirios, sí. Le dijo que él ponía una mano y yo tenía que poner las dos. Yo tengo mis dudas si los sirios estarán en condiciones de trabajar, pero creo que a ellos también les vendría bien trabajar. No sé qué trabajo tendrán posibilidad de hacer, tienen problemas con el idioma, o sea, no están en una situación fácil. De todas maneras, nosotros no teníamos pensado tratar este tema en el programa de hoy, pero es un tema muy interesante, ¿no? Todo esto de la venida de los sirios, que por otro lado ya aparentemente se ha cortado definitivamente. El nuevo gobierno, Tabaré no quiere saber nada de esa historia, por lo menos hasta ahora así parece que será. Y bueno, se han metido en un lío, no es un gran lío, perdón, lo de las dos manos no es con los sirios, ¿verdad? Es con los expresos de Guantánamo, ¿está claro? Lo de los sirios es todavía más complicado porque gente que vino con su familia es más cantidad de gente y obviamente están pasando, el gobierno uruguayo haciendo una experiencia para la cual evidentemente no se estaba preparado. Esto fue una cosa que se le ocurrió a Mujica de un día para el otro, la largó. No tiene el gobierno una estructura para darle un recibimiento adecuado a un número de refugiados, ya sea los expresos de Guantánamo o los sirios. Nosotros, esto un poco nos hace acordar la acogida que tuvimos en Cuba, nosotros como refugiados, como militantes primero que íbamos supuestamente a prepararnos para volver a combatir al Uruguay, y posteriormente como refugiados políticos. Pero bueno, Cuba tenía sí una estructura, un país socialista, estaba en otras condiciones, ¿no?, para llevar adelante esto. Esto es una cosa totalmente improvisada, podríamos decir a la Mujica, ¿verdad? Y que no nos parece que esté saliendo muy bien. Acá van a sufrir esta gente las consecuencias de esto, y esperemos que bueno, a pesar de todo su experiencia no sea demasiado mala en nuestro país. Nosotros queríamos hablar del tema de los cañeros, del tema de UTAA, del tema del campamento de la Avenida de los Cañeros a Montevideo.
Queríamos hablar de esto. Este es un tema que lo hemos tratado recurrentemente en el programa, ¿verdad? Hace un par de programas le hicimos una larga entrevista a Jorge Roda. Nosotros apoyamos en nuestras humildes posibilidades materialmente y en lo posible también moralmente, políticamente, el movimiento de los cañeros desde hace ya muchos años, ¿no? ¿Verdad? Desde la primera ocupación, que fue los primeros días del año 2006, ya fíjense, hace 9 años venimos trabajando en este asunto, y convencido de que, bueno, se trata de luchadores que recogen una muy rica y muy vasta tradición, ¿verdad? La de los azucareros de Artigas, aquella UTAA que fundó Raúl Sendic hace ya, imagínense, más de 50 años, ¿verdad? 50 años. Y estos trabajadores siguen hoy luchando básicamente por las mismas cosas por las cuales luchaban aquellos trabajadores hace más de 50 años, ¿verdad? Entonces, hemos visto con cierta sorpresa un par de trabajos que aparecieron en la Posta Porteña, firmados con un seudónimo, alguien que no se identifica, haciendo una crítica despiadada, ¿verdad?, hacia los trabajadores, hacia UTAA, que toma algunos datos, algunos hechos aislados, cosas que son ciertas, nosotros sabemos que son ciertas, y las utiliza para descalificar a todo un movimiento, a todo un sindicato, y en definitiva a toda una trayectoria de lucha, una segunda etapa como que es la que estamos viviendo hoy. Nosotros tratamos siempre de ser muy respetuosos de los trabajadores en su lucha, de los sindicatos, y es verdad que en alguna vez hemos hecho críticas muy duras hacia determinadas dirigencias sindicales, sobre todo, digamos, a nivel de la dirección máxima del PCNT. Yo recuerdo, y le recuerdo a los oyentes, algunos seguramente lo recordarán también, hace ya unos cuantos años, alrededor de, corría, si no me falla la memoria, los primeros meses de 2008, apoyamos el conflicto de los trabajadores del frigorífico Las Piedras, que habían sido despedidos, más de 100 trabajadores, después de haber tenido un conflicto de la industria frigorífica exitosa en todo el país, en la cual lograron algunas reivindicaciones salariales bastante importantes. La dirección de frigorífico, que es propiedad de un capitalista y terrateniente uruguayo, la dirección del frigorífico le manda telegrama de despido a más de 100 trabajadores. Nosotros apoyamos ese conflicto y después denunciamos una actitud muy embromada, ¿verdad? Que se parece por lo menos mucho a una traición por parte de la dirección del PCNT con los trabajadores del frigorífico Las Piedras. Pero eso lo hicimos con documentos, o sea, nosotros habíamos vivido el conflicto, habíamos estado junto a los trabajadores que estaban trancando el ingreso del frigorífico ahí en la ruta, y vimos todo el proceso de las negociaciones, y después vimos cómo las actas del Parlamento, por un lado, un alto dirigente del PCNT, que hoy, si mal no recuerdo, es legislador, decía que determinada cláusula del conflicto, del acuerdo propuesto, lo vaciaba de contenido, y un poco tiempo después él, junto a la dirección del sindicato y algún otro representativo de alto nivel del PCNT, firmaban un convenio que incluía esa cláusula. O sea, ellos, sabiendo que ese convenio no tenía contenido, igual lo firman. Después plantean eso como un triunfo de los trabajadores festejan, y el resultado es que no habían obtenido nada, ¿no? O sea, que el convenio marcaba una derrota ilevantable. Todos esos trabajadores fueron despedidos, y bueno,
pero nosotros hicimos esa denuncia, pero la hicimos con los documentos en la mano, ¿verdad? Eso después fue denunciado en una película que se hizo en aquella época, que se llamó Las penas son de nosotros, en la cual tuvimos alguna participación también, y todo eso quedó, digamos, de alguna forma para la historia del movimiento sindical un ínfimo jalón, un pequeñísimo jalón, ínfimo, casi insignificante, pero jalón al fin de la historia del movimiento sindical uruguayo. Pero lo hicimos con los documentos en la mano, o sea, con fundamento. Esto es basura, no voy a decir una palabrota, basura, que tira un individuo que firma Juan Tranquera y los suyos, y que trata de enlodar. Por eso nosotros redactamos un trabajo que no lo hemos dado a publicidad y más o menos lo vamos a ir leyendo. La Unión de Trabajadores Azucareros Artigas tiene una larguísima trayectoria, fue fundada por Raúl Sendic a principios de los 60 y marcó algunos hitos fundamentales en la historia del movimiento sindical uruguayo. Las marchas, el copamiento de la sede del Ingenio con la directiva adentro, que obligó a los patrones extranjeros a pagar los créditos laborales que debían a los trabajadores, y por fin la integración de muchos peludos a la lucha guerrillera urbana y rural, son apenas parte de esa epopeya. Es cierto que esta historia se tiende a idealizar, ¿verdad? O sea, esta personalidad, este personaje bastante despreciable que escribe estas cosas, traza como una línea divisoria, ¿verdad? Aquellos eran los puros, los no sé qué, y los de hoy son corruptos, en fin, hay una serie de acusaciones ahí, y que quiera lo busca eso. No lo vamos a leer, por cierto, acá. Por supuesto que no da ningún dato concreto, ninguna prueba, nada, ¿verdad? Yo digo esto y esto es así, ¿no? La típica calumnia sin ninguna base. Nosotros recordamos a Washington Rodríguez Velete, al flaco, cuando contaba, ¿no?, cómo en alguna de las marchas se hace una requisa en un camión porque estaba prohibido el alcohol. Obviamente el alcoholismo es un problema, ¿verdad?, de los trabajadores cañeros y en general de muchos sectores de trabajadores, ¿no?, y de muchos sectores de la sociedad que no son trabajadores también. Pero como se hace una requisa en un camión, está prohibido la bebida alcohólica y se bajan una cantidad de botellas de caña, ¿no? O sea, aquellos eran luchadores, eran un núcleo importante de cientos, algunos millares de trabajadores, de los cuales por lo menos varios cientos estaban sindicalizados, luchaban, pero obviamente no eran perfectos, como no lo es nadie, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos esta historia porque nos parece fundamental. O sea, cualquiera que sabe, que se acerca a cualquier lucha, sabe que va a encontrar imperfecciones, va a encontrar problemas, va a encontrar cosas que no responden a unos ideales abstractos, que son las personas de carne y hueso que están luchando, ¿verdad?, que han afrontado una lucha. Entonces nosotros vemos, vamos al campamento, vemos las condiciones, ¿verdad?, en que estos trabajadores vienen a Montevideo, esos ómnibus viejos de Cutsa, con asientos duros, totalmente inadecuados para hacer un viaje de más de 600 kilómetros, que debe haber llevado no menos de 10 horas. Además venían trabajadores que no tenían asiento, ¿verdad? Y vemos que la gente se somete a esas condiciones, vienen a un campamento, bueno, se tuvieron que bancar además una lluvia como de 50 milímetros en el campamento, y vienen porque están desesperados, porque la situación que tienen es muy mala y las perspectivas que ellos ven son aún peores. O sea, por un lado, nosotros tratamos en este trabajo de hacer una historia, ¿verdad?,
de la recuperación de Cañera de Bella Unión, cómo las políticas neoliberales habían dejado caer la caña de azúcar, que ya está prácticamente iba en camino a desaparecer, cómo se acercan los políticos del Frente Amplio a prometer la reactivación azucarera. En esto juega un papel de cierto destaque este personaje que se llama Raúl Sendic, que hace un proyecto sucroalcoholero, que ese proyecto tuvimos ocasión de leerlo, no lo entregó él en persona, el proyecto era desastroso, ¿verdad? Pero bueno, en base a eso es que se reactiva el funcionamiento de la caña de azúcar en Bella Unión. Describimos cómo había varias posibilidades para enfrentar esa realidad. La realidad consistía en un núcleo de productores, son creo que varios centenares de productores, o sea, propietarios de tierra, productores capitalistas, que estaban fuertemente endeudados con el Estado en su gran mayoría, eran propietarios del ingenio y al mismo tiempo, o sea, estaban endeudados, eran propietarios del ingenio y el tenedor de esos créditos era mayoritariamente, en su casi totalidad, el Estado, a través del Banco República. Cuando entra el gobierno progresista, opta por llevar adelante una política de rehabilitar, o sea, borrar esos créditos de alguna forma, le arrienda el ingenio por 10 años en $2 millones a la cooperativa, integrada por esos productores, un ingenio que estaba en la ruina. Se invierte en decenas de millones de dólares el Estado para reactivar el ingenio, un ingenio que no era del Estado, que estaba apenas arrendado, ¿verdad? Se les perdonan las deudas a estos productores, o se refinancia, en fin, de alguna manera se eliminan esas deudas, y se pone en marcha el proyecto sobre esa base. Los trabajadores, los peludos, siguen siendo peludos, siguen siendo asalariados en las mismas condiciones que antes. Bueno, ahora tienen trabajo. Está el sindicato que los defiende, logra algunas mejoras, ¿verdad?, en cuanto a condiciones de trabajo, a salario, a inclusión en la seguridad social, etcétera, pero todo vuelve, digamos, a lo mismo, básicamente a lo mismo que era antes. La lucha de los trabajadores empieza con aquella ocupación emblemática, porque en realidad era más bien simbólica, un predio de 36 hectáreas a la entrada, de 32 hectáreas a la entrada de Bella Unión, que bueno, motiva otra película, ¿verdad? Yo pregunto a los presentes, que anda circulando por ahí. Esa primera ocupación desencadena un proceso en el cual Alur, la empresa, esos engendros que está haciendo cada vez más el Estado uruguayo, las empresas públicas, de crear empresas que son públicas porque son la plata de todos nosotros, pero que funcionan bajo derecho privado, ¿verdad? Alur es una de ellas. Alur alquila, arrienda no recuerdo, alrededor de 400 hectáreas en la zona ahí de Bella Unión, y aparece el primer proyecto, la primera colonia cañera, en la cual se ubican un grupo de familias de militantes del sindicato de UTA, con un carácter que hemos descrito ya aquí, que en nuestra opinión es una especie de empleo disfrazado, o sea, empleo para que los trabajadores no tengan sus derechos como tales, pero el mecanismo formal es que son productores independientes, son colonos. Alur les proporciona los materiales, los insumos, la maquinaria, el riego, ellos ponen el trabajo y después llevan la caña como si fuera de ellos, como que ellos la están vendiendo al ingenio, y se liquida en base a lo que vale la caña, se liquida descontando, por supuesto, los adelantos que se le dieron para que los trabajadores vivieran en ese tiempo, ¿no? Parece un sueldo
y en el fondo yo creo que es un sueldo, pero no figura como tal, formalmente es otra cosa, ¿verdad? Entonces, todo esto ha llevado, obviamente, a una situación de que los trabajadores, la gran mayoría de ellos, están profundamente endeudados, con deudas que son absolutamente impagables, ¿no? O sea, los trabajadores ven que esto se acaba después de esa reforma agraria alquilada, como dice el mismo Raúl Sendic en la película, ¿verdad? Esta es una reforma agraria alquilada. Se pasa a otra etapa, se compra unas 2.000 hectáreas de un brasilero que el Estado tenía créditos contra él en Colonia Eduardo Acevedo, a las viejas tierras del latifundio de Silva y Rosas, parte de ellas, y ahí se instala la colonia Raúl Sendic, pero todo esto va en el mismo sentido de la inviabilidad económica por una serie de factores, el principal de los cuales es una cuestión de fondo, que es nuestra opinión, no estamos solos en esto, hemos consultado con técnicos, de que en definitiva la caña de azúcar en Uruguay solo es viable si está sometida a un régimen de subsidio muy importante, ¿verdad? Por algo Uruguay no es históricamente un país productor de azúcar, y los países productores de azúcar a base de caña son mucho más eficientes, o sea, producen caña a un costo mucho menor. ¿Hasta cuándo el Estado va a estar dispuesto a seguir subsidiando este asunto? Bueno, esa es la cuestión que está en juego ahora. Todo parece indicar que con un déficit de más del 3,5% del Producto Bruto Interno, un déficit fiscal, el Estado uruguayo, a través de ALUR, está buscando la forma de cortar ese chorro de subsidios, ¿no? Y los trabajadores se dan cuenta de que esto es así, o sea, de que el asunto tiende a terminarse. Y acá, mal que bien, se termina su medio de vida. La gran mayoría de los trabajadores siguen siendo asalariados, o sea, en total, entre los dos emprendimientos colectivos, ahora se sumó un tercero, no pasan mucho de las 100 familias que han, entre comillas, obtenido tierra, no pasan mucho de 100, y estamos hablando de un universo de trabajadores del orden de los, si recuerdo bien la cifra, de los 1.500, ¿verdad? O sea, es un pequeño grupo el que está en esta situación. Están los otros 1.500 que ven amenazada su fuente de trabajo. Este año fue particularmente malo porque sucedió algo bueno, que llovió mucho. Para los productores fue muy bueno porque no tuvieron que pagar el agua, ¿verdad? Pero para los trabajadores que llevan adelante las tareas de riego fue muy malo porque se perdieron los salarios. Y son trabajadores afrales que viven al día y que si te pierden los salarios quedan en una situación económica muy mala. Cortamos acá, Bruno. Cortamos acá y seguimos entre un minuto. Está escuchando bien. Está escuchando Fénix. Sintoniza CX40. Siempre de su lado. Todos los días a las 13:30 Música de España. Un espacio presentado por Hotel Colón de la ciudad de Mercedes. Más que un hotel, un lugar para disfrutar. Teléfono 4532 4720 y 4721. Radio Fénix informa la hora. 21:27. Radio Fénix informa la hora. Jesús dijo: soy Alfa y Omega, principio y fin. Su voz en la medianoche. Conducen los hermanos Dionisio Carrera y Aparicio Bentancur.
Lunes a viernes, hora cero, aquí en Fénix. Básquet Total, todo el básquetbol nacional e internacional compactado en una hora semanal. Conduce Fabio Otonello con la participación de un gran equipo. Visítenos en www.baskettotal.com. Básquet Total, 15 años recorriendo el camino juntos. Los sábados de 12 a 13 horas por Radio Fénix. Atención a instituciones culturales, deportivas o políticas. Invierta donde pueda hacer conocer sus logros e inquietudes. Elija Fénix. Teléfono 2-408-3292. Email radiofenix@adinet.com.uy. En los 1330 de su dial y desde la ciudad de Montevideo transmite la emisora popular del Uruguay. CX40 Radio Fénix. Bueno, la seguimos. Veníamos diciendo las razones por las cuales este asunto de la caña de azúcar viene muy mal presentado. Una, decíamos, era una cuestión de base, ¿verdad? El clima, las condiciones del suelo, a pesar de que Bella Unión tiene un microclima especial, esa zona, pero de todas maneras no son las mejores para el cultivo de la caña de azúcar. La otra son pésimos manejos empresariales por parte de ALUR, de los cuales tenemos información de primera mano, ¿verdad? Ineficiencias múltiples, problemas de gestión que han contribuido no poco a la mala gestión económica de la empresa. Entonces, todo esto hace que, como es lógico, los trabajadores vean un futuro complicado y vengan a Montevideo a tratar de sensibilizar a las autoridades, por llamarlo de alguna manera, a buscar apoyo entre los amigos que tienen acá, entre otros sindicatos, para ver si se llega a alguna solución alternativa. El gobierno, a través de ALUR, la política se ha ido desde lo sucro hacia lo alcoholero, o sea, dejar de lado cada vez más el azúcar y centrar más en la producción de alcohol carburante. Eso forma parte de una política, ¿verdad?, que nosotros no compartimos. De eso hemos hablado también en el programa y hemos escrito algo. No compartimos de quemar comida en los motores de los automóviles, que es lo que significa, ¿verdad?, agregarle alcohol carburante a la nafta, o la producción de biodiesel a gran escala en base a cultivo de grandes extensiones de sorgo y de otros granos oleaginosos. Entonces, estamos viendo una política que va en ese sentido y que se empieza a centrar en lo que es realmente más económico, que es la producción en gran escala de grano, para a partir de ahí producir el etanol o el biodiesel. Entonces, ¿qué papel juega la caña de azúcar en esto? Y bueno, la tendencia es a que va a jugar un papel cada vez menor. Por otro lado, se viene la mecanización del corte. La mecanización del corte implica dejar de lado una cantidad de trabajadores, y como decía el otro día Jorge Roda en el campamento, nosotros no tenemos ningún problema. El trabajo de cortar caña es durísimo y no nos molestaría para nada dejar de hacerlo, a condición de que nos den otro trabajo, ¿no? Pero el otro trabajo es lo que no aparece. Y por último vamos a decir que cuando el gobierno se ve triunfa el Frente Amplio 2005 y se plantea el proyecto ALUR, tenía unos proyectos alternativos, ¿verdad? O sea, tenían varios miles de hectáreas bajo riego, una inversión de mucho dinero, muchos millones de dólares en la zona, y era perfectamente posible quedarse con las tierras de los gringos, como le dicen allá, los peludos endeudados, de los productores endeudados,
y encarar para otro lado que no fuera la caña de azúcar en forma cooperativa con los trabajadores. Hay montones de actividades que se pueden llevar adelante productivas que sí son rentables en las condiciones del Uruguay, ¿verdad? Y que hubieran dado empleo en forma sustentable a la zona. Pero claro, se optó por el camino más sencillo y el que no implicaba contradicción de clase alguna. Vamos a decir, acá no hay una propuesta radical, o sea, no es una propuesta de expropiar, es una propuesta de hacer valer los derechos que tenían los organismos crediticios del Estado, en primer lugar Banco República, los derechos que tenían como acreedores de esos terratenientes, ¿verdad? Ejecutarlos, quedarse con la tierra y a partir de ahí armar, sí, proyectos mucho más sólidos, con mucho más posibilidades de futuro y que le dieran una vida humana y decente a estos 2 o 3 mil trabajadores que están hoy en juego. Esto es lo que tenemos que decir sobre este asunto. Tenemos mensajes y tenemos algunos planteos interesantes en algún mensaje que los vamos a comentar, ¿verdad? Hola William, una pregunta. Si es que en realidad Maduro se llevó al opositor sin ninguna orden judicial, ¿qué estará buscando Maduro? ¿Dejar el mandato antes de tiempo? Le ruego un comentario, gracias. Bueno, Venezuela. Vamos a decir algo breve, porque no vamos a soslayar el tema, ¿verdad? O sea, evidentemente el tipo que el gobierno venezolano ha detenido, que era un alcalde electo si mal no recuerdo, de Caracas o de alguna parte de Caracas, este señor de apellido Lezama, es un reaccionario, un individuo que estuvo involucrado en el golpe que le dieron a Chávez en el año 2002, o sea, es toda una ficha de la derecha del imperialismo, ¿no? O sea, la detención de él por parte del gobierno venezolano, bajo las acusaciones de prohijar un golpe de Estado, yo realmente no me animo a dar una opinión sobre eso, ¿verdad? Si lo hizo sin orden judicial o si lo hizo con orden judicial, las cosas en Venezuela están bastante calientes y sinceramente no me animo a decir si el gobierno venezolano hizo mal o hizo bien deteniendo a esta persona. Es indudable que es una jugada fuerte, es una jugada que puede jugar a favor, que tiene factores en contra, es una jugada compleja, está deteniendo a un político que está ahí por voto popular, pero yo personalmente no me animo a dar una opinión categórica. Sí creo que el gobierno venezolano no está tomando las medidas que debe para salir de la situación, ¿verdad? Medidas que el proceso bolivariano, la revolución, si alguno lo quiere llamar revolución, debió, en mi opinión, haber tomado ya hace mucho tiempo y que hoy están sufriendo las consecuencias por no haberlo hecho. Entre ellas, algunas que son fundamentales, ¿verdad? Tomar el control de la banca, o sea, la nacionalización, estatización de todo el sistema financiero, la estatización de todo el comercio exterior. Obviamente esto lleva implícito el control de cambio, ¿verdad? El manejo de las divisas, que las recibe, es curioso, porque las divisas las recibe el gobierno venezolano a través de PDVSA, la exportación de petróleo, que es mucho más del 90% de las exportaciones de Venezuela, de las divisas que entran en Venezuela, las recibe el gobierno venezolano, pero en lugar de utilizarlas directamente para importar las cosas, las muchísimas cosas que un país importador, desindustrializado, o sea, rentista, como es Venezuela, esto no lo digo yo, lo dice todo el mundo que escribe sobre la economía venezolana, ¿verdad? Un país con estas condiciones, el gobierno venezolano todos estos años ha optado por darle a la burguesía importadora esos dólares para que importe las cosas, y esto es lo que ha generado las posibilidades de infinitos fraudes. La ex presidenta del Banco Central, Edmé, bueno, no me acuerdo del apellido,
denunció que se habían fugado en un solo año más de 20.000 millones de dólares de Venezuela. Bueno, ella se tuvo que ir del cargo y que sepamos, nadie está preso por esta fabulosa estafa contra el pueblo venezolano, ni en el sector empresarial, ni en los funcionarios que obviamente estuvieron facilitando esta maniobra. Entonces, Venezuela sigue teniendo latifundio, se ha hecho una reforma agraria, pero no ha afectado toda la tierra, ni siquiera la mayoría de la tierra, hasta donde yo sé, por lo menos. Entonces digo, todo lo bueno que se puede haber hecho por otro lado, de utilizar esas divisas que antes se iban directamente a un sector burgués y de funcionariado de PDVSA, la malversaba, que hoy las captura el Estado venezolano a partir de una medida esencial que tomó Chávez, que costó el golpe de Estado, que casi lo mata en aquel momento, ¿no? En el año 2002. Todo eso se pierde porque en lugar de utilizarlas directamente y de con esto tratar de que Venezuela salga del no es monocultivo, de el monoextractivismo petrolero, y genere una economía diversificada, con otras perspectivas de desarrollo económico, todo esto termina en una permanente y estéril, vemos, serie de medidas, de controles, de cosas que son evadidos por una burguesía que en realidad hace una cosa que por un lado le da ganancia y por otro lado debilita el gobierno. O sea, mata a dos pájaros de un tiro, hace lo que normalmente tiene, entre comillas, que hacer cualquier burguesía, que es ganar la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo posible y con el menor riesgo posible, ¿no? A través de la defraudación en todos estos mecanismos de importación. Y por otro lado, colateralmente logra debilitar un gobierno que, si bien le permite hacer estos brillantes negocios, por otro lado siempre le está implicando un riesgo de que se les termine el negocio, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé, yo ahora venía escuchando el discurso de Maduro en vivo y en directo ahora en una plaza céntrica de Caracas, y el discurso estaba bárbaro, ¿no? Maduro hablaba del imperialismo, de la soberanía de Venezuela, de que las medidas, el gobierno de Venezuela era del pueblo de Venezuela y de él como representante del pueblo de Venezuela, y que los yanquis no podían imponerse en Venezuela. Todo eso está perfecto, pero el problema es que la retórica está muy bien, las medidas de corte político, reitero, no sé si esta en particular que pregunta el oyente está bien o no, pero no importa, en general las medidas de corte político están bien, pero si no se corta de raíz las raíces por las cuales esta burguesía obtiene sus espectaculares ganancias a través de unos mecanismos de robo, si no se corta eso, la cosa yo sinceramente no le veo un buen futuro. Bueno, creo que hemos contestado la inquietud del oyente, ¿verdad? Estos 10 años de gobierno del Frente Amplio me han demostrado lo que realmente son: manipuladores, embaucadores, trepadores. Eso también lo vemos en la región, Argentina, Venezuela. Jorge Paso la Arena. Bueno, este mensaje da para mucho. Lo de Venezuela, bueno, hemos comentado algo. De Argentina hoy no vamos a entrar porque hay un tema que queríamos tocar antes de que se termine el programa, y no daría el tiempo. Hay otro mensaje: ¿por qué el costo de otros es menor? Estaría para estudiarlo y hacerla viable a una cooperativa de los trabajadores. Camilo. Supongo que Camilo, que le mandamos un saludo, también es otro oyente de siempre, se está refiriendo a la producción de caña de azúcar, ¿verdad? Y yo le digo a Camilo que más allá de la eficiencia, de cómo se hagan las cosas, hay un problema de clima.
O sea, ustedes, yo viví 10 años en Cuba, es un país azucarero, o sea, la caña de azúcar se da en forma ahí natural, aunque no es oriunda de Cuba, creo que es oriunda de Asia la caña de azúcar, pero es un clima, como uno diría, hecho para la producción de caña de azúcar. O sea, el diámetro que tiene la caña de azúcar en Cuba es completamente al que tiene aquí. Y si ustedes comparan el clima de Cuba con el clima de aquí, es evidente que se puede producir, se puede. Ya hay una historia del país, no sé, por lo menos 50 años produciendo azúcar de caña. Así que se puede, pero que no se puede competir con los países que tienen un clima perfecto para eso. Lo mismo que los cubanos no pueden competir con nosotros produciendo leche, ¿verdad? Nosotros tenemos un clima muy bueno para unas condiciones de suelo y de lluvia muy buena para la producción láctea, y los países tropicales tienen enormes dificultades para la producción láctea. Pueden producir leche y producen leche, pero tienen un costo muchísimo más alto que el que podemos tener nosotros. Bueno, y por último vamos a ir a Grecia. Vamos a viajar un poquito y nos vamos a Grecia. En Grecia. ¿Qué pasó en Grecia? Vamos a leer un cable de Bloomberg. Estos días, si mal no recuerdo, jueves o viernes, por fin los acreedores de Grecia, la famosa Troika, que es la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, llegaron a un acuerdo de principio con el gobierno griego de Siriza, a través del primer ministro Alexis Tsipras y del ministro de Economía Varoufakis. Llegaron a un acuerdo de principio. Bloomberg, ¿qué dice Bloomberg? Bloomberg es un portal de negocios, dice una completa rendición de los griegos, una gran victoria para los eurócratas. Para todos aquellos que han seguido la crisis financiera por 5 años, no había mucha duda en quién ganó la última ronda el viernes, cuando los ministros de finanzas de la región sellaron un acuerdo para mantener el rescate funcionando. ¿Qué es el rescate? Bueno, el rescate es que básicamente el Banco Central Europeo, a través de los ministros de Economía de Europa, le dan plata, le siguen dando plata al gobierno griego. ¿Para qué? Para que pague los salarios de los trabajadores, de la educación, para que haga funcionar las empresas. No, le dan plata para que se la pague a su vez de vuelta. ¿A quiénes? Bueno, el principal acreedor es el Fondo de Estabilidad Europeo, o sea, los acreedores le dan plata al gobierno griego para que se la devuelva a los mismos acreedores. ¿Está? Ese es el juego. Y ustedes dirán, pero es una idiotez. ¿Por qué hacen eso? Bueno, porque para darle esa plata le exigen que lleve adelante la famosa medida de austeridad, que consisten en que rebaja de salarios, despido de funcionarios públicos, privatización de servicios sociales, privatización de las empresas públicas. Entonces, ese es el mecanismo de presión, de chantaje, de agresión, de dominación, de llámenlo como quieran, ¿verdad? Que está en juego. ¿Y qué ha pasado? Bueno, el gobierno electo de este partido de izquierda Siriza llega pidiéndole al voto a la ciudadanía, a los ciudadanos griegos, diciéndole que va a romper con la austeridad. Y anuncia una serie de medidas, ¿verdad?, entre las cuales, después de asumir, estaba el aumento del salario mínimo, la restitución de una cantidad de funcionarios públicos que habían sido despedidos, la suspensión de las privatizaciones y algunas otras ahora que no las recuerdo en este momento. Bueno, fueron anuncios, porque no se llegaron a poner en práctica, porque algunas necesitaban medida legislativa y los gobernantes griegos estaban demasiado ocupados reuniéndose con los gobiernos europeos, viajando, recorriendo Europa,
con los presidentes, con los banqueros centrales de Europa, con el Banco de Alemania, etcétera, ¿no? ¿Qué dice? Sigo leyendo lo que dice Bloomberg. Disculpen que no sale muy fluido porque estoy haciendo traducción simultánea, ¿verdad? Incluso el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, que dijo que no quería hacerse lo más difícil a ellos, concluyó que el primer ministro griego, Alexis Tsipras, va a tener dificultades para vender el acuerdo en su país. Esto es porque sí, la retórica populista de Tsipras de que iba a terminar con la austeridad fue sobreestimada por el Frente Unido fue derrotada por el Frente Unido que enfrentó, que es precisamente los gobernantes europeos. Una completa rendición política a las realidades del mundo. Fue como lo describió Erik Nielsen, el economista jefe de Unicredit Bank AG, que reside en Londres. Y bueno, después hay otros comentarios de otros economistas, ¿verdad? Mientras Tsipras dice que evitar la insolvencia nacional significa que ganamos una batalla, pero no la guerra, los economistas dicen que probablemente ni siquiera ha logrado eso. Esto es porque los principios básicos del acuerdo de ayuda contra el cual peleó siguen intactos. O sea, en definitiva, todo parece indicar que el pueblo griego le esperan épocas muy difíciles, pero sin una perspectiva de cambio, ¿verdad? Sigue Bloomberg. En el encuentro de la semana pasada, Grecia firmó todas las condiciones del paquete en curso y en la continuación de la supervisión internacional, dejando de lado planes para volver a controlar su presupuesto para poder subir pensiones y salarios. La combinación de presiones del sector bancario y en los flujos de caja del Estado ha forzado a que el grueso de las concesiones las tuvo que hacer el gobierno griego. Eso es lo que dice otro economista de JP Morgan. Hubo algunas concesiones. Tsipras ahora tiene la posibilidad de hacer él una lista de ideas de reforma en vez de que se las digan a él, ¿verdad? El objetivo fiscal de este año no se hizo tan específico, recordemos, esto lo digo yo, no lo dice Bloomberg, que el paquete le exigía a Grecia, el paquete original le exigía a Grecia un superávit fiscal del 4,5%, o sea, el Estado griego tenía que recaudar un 4,5% más de lo que gastara, y esa plata destinada a pagar deuda, ¿verdad? Dándole a él, sigue Bloomberg, algo de dinero extra para gastar dentro del país. Bueno, y acá siguen otros economistas, ¿verdad?, de los bancos. Hay otro que dice, nominalmente al menos, los acreedores ganaron, pero la realidad puede ser diferente, dice otro economista, ¿no? Que dice que este acuerdo le da al gobierno griego algún margen para salvar la cara, ¿verdad? Salvar la cara en casa, ¿verdad? Bueno, y acá vamos a leer, creo que lo más interesante de esto,
que es lo que dijo Manolis Glesos. Nosotros hemos hablado acá de Manolis Glesos, ¿verdad? Manolis Glesos es un hombre que tiene 94 años, que fue combatiente de la lucha contra los nazis, después fue guerrillero contra los ingleses que ocuparon Grecia después de los nazis, en una guerra también de guerra de guerrillas extremadamente cruenta. Bueno, y este hombre dice: antes de que sea demasiado tarde, el hecho de que la Troika le hayan cambiado el nombre por las instituciones, de que el memorándum haya sido cambiado en su nombre por acuerdo, y que los acreedores se les haya llamado socios, en la misma manera de bautizar carne como pescado, no cambia la situación previa. Ustedes no pueden cambiar el voto del pueblo griego en la elección del 25 de enero. El pueblo griego votó por lo que Syriza había prometido, que aboliéramos el régimen de autoridad, que es la estrategia no solo de los oligarcas alemanes y de los demás países acreedores, sino también de la oligarquía griega, que dejáramos de lado el memorándum y a la Troika y toda la legislación de austeridad. Al otro día, con una ley, abolíamos a la Troika y sus consecuencias. Un mes ha pasado y estas promesas han todavía de transformarse en acción. Es una pena. Por mi parte, yo pido perdón al pueblo griego por haber asistido a esta ilusión. Antes de que continuemos en la mala dirección, reaccionemos, antes de que sea demasiado tarde. Sobre todo los miembros, los amigos y los que apoyan a Syriza en reuniones urgentes a todos los niveles de la organización, tienen que decidir si aceptan esta situación. Algunos dicen que es un acuerdo y que uno tiene que hacer algunas concesiones, pero como una cuestión de principio, entre el opresor y el oprimido no puede haber compromiso, no puede haber compromiso entre el esclavo y el tirano. La libertad es la única solución, pero aún si aceptáramos este absurdo, las concesiones que ya se han hecho por los gobiernos previos partidarios del acuerdo, con desempleo, pobreza y suicidios, están más allá de cualquier límite para la concesión. Esto es lo que dice Manolis Glesos. Y lo único que queda agregar, nos queda un minuto, lo único que queda agregar es que lamentablemente lo que nos decía la intuición, lo que nos esa sensación que uno tiene, ¿verdad?, de para dónde iban estos nuevos gobernantes de Grecia, se ha cumplido y no han llevado adelante las expectativas de transformación que nosotros también habíamos tenido una esperanza de ver surgir en Grecia. Y con esto nos despedimos de los estimados oyentes hasta el lunes que viene.